entrando todos los colegas que, que quieren participar de la actividad de hoy. Les voy a pedir que mantengan por ahora cerrados sus micrófonos, así nos podemos escuchar y por supuesto si quieren comentar algo lo pueden hacer en el chat. Después a lo largo de la actividad van a poder ir abriendo los micrófonos. Sí, esta actividad queda grabada. Queda grabada en la página de la Can Big Data. Ahora voy a comentar un poquito de eso, pero va a quedar grabada, ¿sí? Damos un minutito más para que vayan ingresando. Federico, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Hola, Eddie. Hola, Federico. Bueno, si les parece, vamos a ir dando comienzo a la actividad de hoy. Dale. Muy bienvenidos, bienvenidas a todos. Para los que no me conocen, yo soy Lara Lisenberg, creadora de la Can Big Data. Muchos de ustedes ya me conocen porque han participado de otras actividades acá. Les quiero contar un poco de qué va este espacio y de qué va la propuesta de hoy. La Can Big Data es un espacio, es una comunidad virtual, enteramente virtual, ¿sí? de analistas, para una transmisión generosa del psicoanálisis. Me parece que todas las actividades de la Can Big Data le hacen honor a ese eslogan, la de hoy muy especialmente, seguro que sí. La idea de este espacio es que los analistas propongan actividades que quieran compartir con otros, ¿sí? Que propongan conversatorios, charlas, presentaciones de libros, homenajes, entrevistas, talleres. Todo esto es lo que se viene realizando, ¿sí? Ustedes pueden acceder a toda esa información en las redes sociales de la Can Big Data, por Facebook o por Instagram. Inclusive en mi Instagram en general yo también comparto esa información para participar de las actividades que quieran y cuentan con un mail que es lacambigdata@gmail.com para proponer la actividad que ustedes quieran proponer. Esa actividad, lo que nosotros hacemos es gestionar la actividad, es decir, como por suerte la Can Big Data es una comunidad cada vez mayor, más grande de analistas, armamos una muy buena difusión de la actividad, grabamos la actividad, la subimos a nuestras redes, enviamos la grabación a todas las personas que quieren participar de la actividad, porque algunas no pueden estar acá en el vivo o algunas la quieren volver a ver. Si son conversatorios y hay que poner en contacto colegas entre sí, los ponemos en contacto, gestionamos la actividad, ¿sí? Me han preguntado más de una vez si eso tiene algún valor económico. No, no tiene ningún valor económico. Esto es un espacio gratuito, ¿sí? Donde la propuesta es que ustedes traigan las actividades que quieran compartir con otros y nosotros lo que hacemos es gestionar esas actividades para que eso sea posible, ni más ni menos. Así que está abierto el mail lacambigdata@gmail.com para quienes quieran hacer sus propuestas. Hoy nos encontramos acá en una propuesta que traen Oscar y Estela. Van a dar una charla, digamos, de la cual todos van a poder participar, que se llama Una genealogía del objeto en psicoanálisis, Freud-Lacan. Y a mí lo que me pasa en lo personal, digamos, con esta propuesta, es que a veces me preguntan, esto lo voy a contar un segundito, a veces me preguntan, como analistas de referencia, ¿no? Bueno, ¿con quién uno estudiaría? ¿A quién escucharía? Y entre los nombres que yo suelo dar, Oscar y Estela están, ¿no? Son gente que a mí me gusta mucho escuchar, que me gusta mucho leer. A Oscar creo que no tuve la posibilidad de conocerlo personalmente todavía, y a Estela sí, pero hace muchos años cuando yo entré a la cátedra de Freud. Son dos personas
absolutísimamente generosas con el conocimiento y muy dedicadas a transmitir. Lo hacen con dedicación y yo lo valoro muchísimo. Así que me parece que va a ser una actividad tremenda esta. Los quiero presentar a ellos. Oscar Quiroga es licenciado en psicología, es doctorando en psicología en la UBA, docente de seminarios de la Escuela Francesa, de la cátedra de Olazo, años que no lo veo Olazo, también un gran docente, docente de posgrado en Ulloa, autor de El nombre propio y la nominación, un recorrido genealógico, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata, ¿sí? Y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Estela Eisenberg es psicoanalista, es doctora en psicología de la UBA. Son títulos, ¿no? Doctora en psicología de la UBA, doctorando. Si uno pudiera tomar la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, hay tal trayecto que hacer, tal trayecto académico, de pensamiento y de trabajo, ¿no? Para llegar a esos lugares. Bueno, no me queda otra que decirlo un poquito al pasar, pero quiero decir que eso refleja un enormísimo recorrido y una enormísima dedicación. Es profesora adjunta regular de Escuela Francesa, Cátedra 1 de la UBA, y también profesora adjunta regular de Psicoanálisis Freud, Cátedra 2 de la UBA. Es directora de la editorial Eudeva, ¿sí? Y autora de un libro que se llama El dolor psíquico, angustia, melancolía y masoquismo. Tengo un recuerdo muy fugaz, Estela, de haberte mandado algún mensaje alguna vez. Me partió la cabeza ese libro, me pareció increíble. Bueno, así que los voy a dejar con ellos para que empiecen a desarrollar el trabajo que tienen para nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Les dejo la palabra. Bueno, ¿Estela? sí, después de semejante presentación, espero que podamos estar a la altura de los títulos. Bueno, te agradezco mucho, Lara, y bueno, para mí es un honor estar acá en la CAM Big Data y me encanta compartir este espacio con Oscar, con el que venimos trabajando bastante frecuentemente. Así que, bueno, para mí es un gusto y la idea es que sea un encuentro en el que podamos charlar sobre algunos tópicos que son materia frecuente en nuestro campo. La primera cuestión es por qué plantear una genealogía del concepto, ¿no? Objeto. Y me parece, y creo que en eso estamos de acuerdo con Oscar, que la idea es hacer no un recorrido en el sentido de una revisión histórica del tema, sino ubicar aquellas elaboraciones que revelan la pertinencia de su producción, digamos, ¿no? Aquellas elaboraciones que, más allá de poder fechar su emergencia en Freud, su producción en Freud, no se trata de una linealidad que implique grados, ¿no? En su conceptualización, en el sentido de que los textos más tardíos superan a los más tempranos, sino por el contrario, a mí me parece que, como lo plantea Lacan en el seminario 7, refiriéndose al proyecto de una psicología para neurólogos, no hay ahí nada caduco. Entonces, digamos, la propuesta no es una revisión cronológica del término, del concepto, sino, digamos, tratar de discernir la heterogeneidad de este concepto que encuentra razones en que la práctica impone. Entonces, es atendiendo a esa práctica que Freud rompe con el sentido tradicional de la filosofía y de la psicología, en el sentido de pensar el objeto como un objeto de conocimiento o el objeto como correlato de un sujeto que percibe y conoce, rompe con la oposición clásica entre sujeto y objeto, incluso rompe con la idea de un sujeto que se dirige a un objeto con una finalidad determinada, cualquiera sea, conocerlo o extraer algún bien de ese objeto, o una complementariedad, ¿no? La idea de un sujeto que se dirige y busca a su objeto ha llevado a ciertas perspectivas clínicas
que en algún sentido discuten con la propuesta freudiana. Por ejemplo, y seguramente ustedes van a estar al tanto, la escuela de las relaciones de objeto de Balint, con lo cual tener cierto trabajo sobre las cuestiones del objeto no solo implican un trabajo sobre la clínica, sino que también orienta la clínica que vamos a sostener. Entonces, por el contrario, les decía, esta idea del objeto en el sentido más tradicional del término, filosófico-psicológicamente, la subversión, como poníamos en el epígrafe de la invitación a este conversatorio, la subversión que el psicoanálisis produjo es que el objeto no está por delante del sujeto como algo que debe alcanzar un encuentro adecuado, ¿no? Bajo una acción específica, una cancelación del estímulo en el sentido del aparato reflejo, ¿no? Estímulo-descarga o causa-efecto. Por el contrario, el objeto que Freud introduce da cuenta de la pérdida de naturalidad, la pérdida de la necesidad, de la complementariedad, con lo cual vamos a situar cierto campo de la inadecuación, pero que podríamos decir que es condición para la vida. Es decir, una inadecuación que nos aleja de la necesidad, de la naturalidad, pero que va a ser condición y sostén del campo de lo humano, ¿no? Nosotros podemos delinear 3 grandes ejes en función de los problemas específicos que la práctica y la teoría intentan resolver. ¿Por qué digo de la práctica y la teoría? Porque, por ejemplo, el tema del objeto se encuentra íntimamente ligado al de la transferencia, y por supuesto al tema de los afectos. Entonces, efectivamente, la cuestión del objeto está en íntima solidaridad con el desarrollo de una cura. Entonces, lo primero que nosotros podemos ubicar, que si bien es una primera conceptualización freudiana, pero no es primera en el sentido de que después es progresivamente abandonada, sino todo lo contrario. La primera formulación que nosotros podemos ubicar en Freud es lo que permite diferenciar la satisfacción de la necesidad de esa nueva formulación que va Freud a proponer en relación al objeto, que es la realización de deseo. La mención al proyecto que yo comencé haciendo, ¿no? En donde Lacan dice que nada hay de caduco, es interesante porque justamente cuando Freud intenta dar cuenta del funcionamiento de lo psíquico, de lo que anima al aparato psíquico, va a proponer una ficción como soporte para ubicar el objeto de deseo. ¿Sí? Una de las primeras formulaciones, les decía, del objeto en Freud, que no está por delante como objetivo, sino, para decirlo de alguna manera, y que lo va a reformular así Lacan, está por detrás como causa, ¿sí? En tanto, aquello que se pierde por efecto del lenguaje. Yo les decía que esa ficción que propone Freud tiene como modelo la nutrición, y paradójicamente ese modelo no va a ubicar la dimensión de la necesidad, que rápidamente uno podría ahí abrocharla, ¿no? La nutrición o la necesidad. Sin embargo, lo que Freud va a presentar es que esa experiencia, esa satisfacción, así la llama, va a dar cuenta de una experiencia mítica en donde lo que va a fundar en un movimiento de retroacción es que apuntar a repetir esa experiencia de satisfacción la va a fundar en algún sentido como perdida. ¿Por qué? Porque lo que va a instalar es que hay una necesidad de repetir una satisfacción que
tiene cierto valor, como me gusta situar a mí, de paraíso perdido, ¿no? Si nosotros pensamos en la dimensión del paraíso al que quisiéramos volver, en realidad, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿no? No sabían que estaban ahí. ¿Cuándo saben que están ahí? Que estaban ahí. Bueno, cuando los echaron de ahí, cuando lo perdieron. Y esa escena paradisíaca a la que se intenta volver, es decir, un paraíso del cual nunca hubo experiencia de haber estado ahí. Entonces, es una forma, si ustedes quieren, imaginaria de poder pensar esa necesidad de repetir una satisfacción primera, ¿sí? Ahora, es muy interesante que lo que Freud ubica ahí, que en esa atracción a investir esa primera experiencia, que en realidad no tiene existencia más que como una añoranza, ¿no? Lo que sin embargo, se produce es que hay una atracción a investir algo que en realidad no es más que un señuelo, que hace las veces de aquel objeto perdido, pero que justamente en el punto en donde es un señuelo, una huella, no queda más que una diferencia, ¿no?, entre aquello que se busca y lo que se obtiene. Lo que se obtiene en esa recuperación, en esa repetición, no es más que un consuelo, vamos a decir. Entonces, esa pérdida no es un hecho de historia o producto de una génesis madurativa, ¿no? Un producto de un acontecimiento, sino que da cuenta de la estructura misma del humano. No se trata de un desarreglo natural ni de un desarreglo de algo inadecuado porque así lo establece lo social, por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante que ya en el proyecto Freud ubica que esa experiencia de satisfacción, ese arranque desdichado, porque en realidad la satisfacción no se produce, sino que no queda más que una realización alucinatoria, si ustedes quieren, cuyo modelo es el sueño, pero es muy interesante que ya Freud en esa primer acercamiento a la cuestión del objeto, en tanto objeto de deseo, lo que va a ubicar en esa experiencia es cierta, él lo llama una función secundaria, ¿no?, que es la función de la comunicación. Es decir, que ya enmarca en esa experiencia la dimensión del lenguaje, cierta comunicación que no podemos enmarcar en las ciencias de la comunicación, porque justamente lo que va a situar es que entre el emisor y el receptor no hay un encuentro complementario y adecuado. Es más, Freud va a ubicar ahí la dimensión del grito y va a decir que del grito al lenguaje hay un solo paso. O sea que cuando Lacan apunta al retorno a Freud, no ubica en Freud algo que no hubiera, sino que ya desde el proyecto y en esa experiencia de satisfacción mítica, primaria, Freud va a ubicar la dimensión del lenguaje, ¿no? En ese punto en donde del grito al lenguaje hay un solo paso, paso que va a estar dado por esa dimensión de ese otro prehistórico, dado que no hay autoengendramiento, no podemos sustentarnos solos, no hay tal autoconservación, la dimensión del otro está presente de entrada, y va a ser esa presencia del otro la que va a permitir ese pasaje del grito a cierta dimensión del lenguaje, en tanto va a funcionar como llamado, que está en Freud y que va a ser un antecedente de lo que para Lacan va a ser la dimensión de la demanda. Pero no solo eso, sino que Freud va a ubicar que los motivos morales
se ubican en ese encuentro con el otro. O sea que fíjense el lugar fundamental que le da Freud a ese encuentro mítico. ¿Por qué mítico? Porque Freud va a hablar de un otro prehistórico, en donde la dimensión del grito va a permitir estar enmarcada en el campo del lenguaje y va a tener cierta función de la palabra, y va a también a ubicar esa dimensión de lo moral, ¿no? Es muy interesante que Freud, cuando tiene que dar cuenta de la naturaleza psíquica del deseo, es decir, en la interpretación de los sueños, cuando trabaja el sueño como cumplimiento de deseo, va a retomar esta vivencia de satisfacción, en donde va a nuevamente dar cuenta que esta satisfacción no se cumple, sino que se realiza, y que claramente se aleja de la necesidad para instalar otra economía de satisfacción, ¿no? Una economía en un señuelo, como decía antes, que aparta al sujeto de la necesidad y que impone la necesidad de repetir dicha satisfacción y no la repetición de la necesidad, ¿sí? Entonces, es interesante tener en cuenta que cuando Freud ubica la naturaleza del deseo, la naturaleza psíquica del deseo, lo que ubica es eso, ¿no? No hay naturaleza ni orgánica ni biológica, sino psíquica del deseo, a tal punto de que Freud va a definir el deseo en la interpretación de los sueños, una formulación que a mí me resulta muy interesante, que él va a ubicar que el deseo es una moción que inviste una huella, huella que no es más que un señuelo, ¿no? Donde el deseo se realiza. ¿Qué quiere decir que se realiza? Que se expresa, no puede más que expresarse. ¿Y cómo se expresa? Desplazadamente, sustitutivamente, produciendo una nueva homeostasis para el aparato, una homeostasis que no es una homeostasis del organismo, que no implica la complementariedad, que no implica el estímulo y la descarga, sino que se sostiene en esa tensión, en esa diferencia entre lo buscado y lo obtenido. Es interesante que Freud diga que justamente no se cancela, sino que se mantiene imposible de alcanzar en el horizonte, pero sin que se pueda cancelar la marcha ni alcanzar la meta, lo cual define las características del deseo como inmortal, indestructible e infantil, ¿no? Es una de las características que Freud va a definir del deseo, en donde claramente no ubica cierta dimensión evolutiva. Entonces, efectivamente, sin que pueda cancelar la marcha ni alcanzar la meta. ¿Sí? Eso es algo que en algún sentido define la realización de deseo, ¿no? En esa moción que arranca del displacer y se orienta al placer. ¿Cómo entender la dimensión del placer ahí? Bueno, efectivamente fuera del hedonismo, ¿no? No se trata de la búsqueda de placer, sino lo que Freud va a ubicar como el principio regulador del aparato en primera instancia, hasta que pueda formular el más allá, el principio del placer que implica no el placer, sino el sostén de lo que él va a llamar el proceso primario, la condensación y el desplazamiento, mecanismos que permiten para Freud que el deseo se realice y se figure como cumplido. Esos mecanismos dan cuenta justamente de la movilidad que implica la realización del deseo, que requiere el señuelo, de la huella para expresarse. Como dice Freud, tiene hambre de signos, y los signos se expresan por su diferencia. Esta cuestión de lo individual y móvil, de esa dimensión de la movilidad del deseo bajo los mecanismos de condensación y desplazamiento, del proceso primario, que dan cuenta del funcionamiento mismo del inconsciente,
del inconsciente en tanto reprimido, implica cierta, digamos, articulación con lo que Freud va a ubicar muchos años después con las formulaciones de la metapsicología y de lo inconsciente. Lo voy a dejar para otro momento. Sí me interesa situar que hay una contrapartida de la experiencia de satisfacción y que es justamente la experiencia de dolor, ¿no? Que va a implicar, en lugar de la atracción a investir ese señuelo que hace las veces del objeto que no hay, lo que va a ubicar Freud con esta contrapartida de la experiencia de dolor es justamente la repulsa a investir la huella de un objeto que adquiere el predicado, el atributo de hostil, ¿sí? Es decir, cierta dimensión de objeto que aparece como segregado en el campo de las huellas y que va a dar cuenta de, no de la atracción, sino de la repulsa. No me voy a detener en el objeto de la experiencia de dolor, pero sí me parece importante situarlo, y me parece importante también tener en cuenta que ya en el proyecto Freud va a ubicar, como decía antes, que estas experiencias no son las experiencias de un individuo aislado, sino que se trata de, como decía, de una ficción en donde la dimensión del otro cuenta. ¿Y cómo cuenta ahí para Freud esa dimensión del otro? Bueno, algo que seguramente habrán escuchado más de una vez, que es la dimensión del complejo del semejante. Es decir, que Freud ubica la experiencia de satisfacción mítica y prehistórica también en relación a un otro prehistórico que va a ser aquel otro de los cuidados, ¿no? Aquel otro, digamos, que va a estar a cargo de la acción específica y no podrás más que fallar, dado que también está ordenado por el lenguaje, con lo cual va a ser aquel que tendrá a su cargo interpretar ese grito que dando cuenta de la necesidad, se produce como perdida, digamos, ¿no? En el punto en donde el otro está atravesado por el lenguaje y no puede más que responder interpretando ese llamado. Pero lo que tiene de interesante es que Freud también va a situar de esa dimensión del otro, que llama el complejo del semejante, una escisión, si ustedes quieren, en donde Freud va a ubicar algo del otro que adquiere cierto valor de cualidad, algo del otro que yo puedo reconducir a mi cuerpo propio, ¿no? Que va a ser en algún sentido el sostén de la identificación, lo que del otro puedo reconducir a mi cuerpo propio, y otra dimensión del otro que es aquello que se mantiene como constante, que no va a formar parte del campo de las representaciones, que se mantiene como inasimilable, y que Freud va a llamar la cosa, das Ding, que no se confunde en ningún sentido con la dimensión del objeto del deseo, en tanto aparece como señuelo, como representación, como esa atracción a investir, esa representación que hace las veces del objeto que no hay, sino que justamente esa dimensión de la cosa que participa, si ustedes quieren, de algo de esa experiencia de dolor, en tanto se mantiene como inasimilable, ¿sí? Como extranjero, como aquello que queda por fuera de los signos de la cualidad que podrían pasar a la conciencia. ¿Sí? Bien. Ubico ahora, digamos, otra dimensión del objeto, que hablamos del objeto de deseo, el proyecto, la interpretación de los sueños, y hay otra dimensión del objeto que es heterogéneo al objeto de deseo, pero sin embargo implican intersección, es decir, que
esa heterogeneidad no implica oposición, que va a ser esa dimensión de objeto que Freud va a plantear en 3 ensayos, 1905, pero que lo va a retomar en Pulsiones y Destinos de Pulsión, o las pulsiones y sus vicisitudes, de acuerdo a la traducción. Y entonces es esa dimensión de objeto que introduce la dimensión del objeto parcial, como decía, que mantiene sus diferencias con el objeto del deseo, pero que nosotros debemos pensarlo en términos de intersección y no de oposición. La satisfacción que está en juego, y sí Freud va a hablar de satisfacción respecto del objeto de la pulsión, es una satisfacción que va a ser parcial, paradójica, extraña, acéfala, lo cual es un dato muy importante, y que nosotros podemos pensar, tal cual como Lacan la tomó del Seminario 11, de la pulsión como un montaje, ¿no? Un montaje en donde hay 4 términos que son los que sostienen la dimensión de lo pulsional. A mí me gusta situar, no que son 4 componentes de la pulsión, Freud habla de 4 términos de la pulsión, ¿sí? Como cierto punto en donde si uno en el desmontaje cambia un término por otro, bueno, quizás ya no podamos estar hablando de pulsión. Recordemos que la pulsión también implica una pérdida de naturalidad, una pérdida en el sentido de la necesidad, porque estamos hablando de una dimensión de la pulsión que no tiene un objeto adecuado tampoco para su satisfacción. Es decir, nuevamente, no se trata en la pulsión ni de una acción específica, ni de un objeto adecuado, ni de una descarga plena, ni de una fuerza que actúe con ciclos, ¿no? Como se trata en el celo animal, ¿no? Que hay un tiempo en donde se manifiesta ese instinto, si es que hubiera animales que no estuvieran atravesados por el lenguaje, difícil de encontrar en estos momentos. Pero uno podría decir que esos términos de la pulsión, que implica que su empuje es constante, que su meta es la satisfacción, es muy interesante esto, la meta no es el objeto de la pulsión, ¿no? Como si uno dibujara un vector que se dirige del sujeto al objeto, sino que lo que Freud va a proponer es que la meta es la satisfacción de la pulsión, satisfacción que es parcial, como comentaba antes, y que por otro lado implica la dimensión del cuerpo, ¿no? Como Freud ubica la fuente como una zona erógena que no es una parte del cuerpo, sino que es una parte del cuerpo que ha sido alterada para producir esa satisfacción. ¿Y cómo se produce esa alteración? Bueno, esa alteración está dada por la presencia del otro, justamente. Es esa dimensión del otro cuya presencia implica que la zona del cuerpo se altere para producir una satisfacción que también se aleja de la necesidad. Nuevamente el modelo que podemos ubicar es el oral, con el chupeteo, ¿no? Como el besarse sus propios labios, en donde la satisfacción no se produce en el objeto va a ser el instrumento, ¿sí? Un lugar en donde se recupera algo de una satisfacción que no hay, que no se cancela, y que no puede más que implicar una satisfacción parcial en un objeto que es muy interesante que Freud diga que es un objeto que se coordina por su aptitud para producir una satisfacción. Es decir, objetos que tienen como modelo esos objetos que se separan del cuerpo propio, que Freud va a ubicar que son lo más variable de la pulsión, pero a diferencia del objeto de deseo, que tiene ese carácter de desplazarse, ¿no? Casi de manera infinita, si ustedes quieren, una ficción infinita,
Por el contrario, Freud introduce ahí, acá en la dimensión del objeto de la pulsión, la posibilidad de la fijación a ese objeto, es decir, que hay cierto desplazamiento que se detiene en el objeto de la pulsión, en tanto lo pensemos como instrumento que sutura ese hueco del objeto de la pulsión que no hay. Es decir, que cuando Freud define al objeto de la pulsión, lo define en el sentido de un vacío que se sutura con estos objetos parciales que implican esos objetos que se pierden del cuerpo propio y que se apunta a suturar en tanto se ubican como instrumentos alrededor del cual la pulsión hace su tour, ¿no? Hace su camino autoerótico de la satisfacción. Y para terminar, y tomando también esto del autoerótico, esa última producción, cuando digo última no lo digo en el sentido cronológico del término, sino una última formulación para pensar el objeto, es justamente, digamos, esa dimensión en donde lo parcial se vela, se oculta con ese objeto que Freud propuso en Introducción del Narcisismo, en que abre la serie que va desde esta dimensión autoerótica de la pulsión, pero que abre otra serie que no es la de los objetos parciales de la pulsión, sino esos objetos en donde la libido inviste, ¿sí? Un objeto que implica cierta síntesis pulsional, cierta unificación, en donde Freud va a ubicar dos objetos, el yo como un objeto unificado en el campo del narcisismo, el narcisismo va a implicar objetos unificados, y los objetos de amor que se constituyen a imagen y semejanza del yo y de los objetos primarios de amor. Esos objetos primarios de amor son unificados, pero en algún sentido esa unificación es una ficción ideal, va a decir Freud, ¿no? Son una ficción en tanto esa dimensión del autoerotismo persiste, ¿sí? Es decir, que el narcisismo, que es esta ficción ideal de un objeto unificado, que va a ser la dimensión del objeto de amor, vela, oculta eso que persiste de un cuerpo que no se reduce al cuerpo del narcisismo, que es un otro cuerpo, es decir, que tiene algo de no especular, ¿sí? Que no se reduce al campo del narcisismo, y que el objeto del narcisismo vela, ¿sí? Ese sostén que no participa del campo de lo visible. Y es muy interesante que justamente Freud pueda escribir, presentar el texto de Duelo y Melancolía una vez que ha escrito Introducción del Narcisismo. ¿Por qué? Porque justamente el duelo va a implicar la dimensión del objeto de amor, ¿sí? Pero es muy interesante que en Introducción del Narcisismo, cuando Freud investiga las cuestiones de las elecciones del objeto de amor, interesante que utilice el término elección, que no lo utiliza ni para el deseo ni para la pulsión, lo utiliza para los objetos de amor, y va a decir que una de las formas de la elección de objeto es que se ama el objeto que uno fue para el otro, ¿sí? Lo cual es muy interesante porque una de las definiciones del duelo es que lo que uno pierde es aquello que uno fue para el otro, ¿sí? Entonces, efectivamente, la dimensión de lo que uno fue para el otro ubica que no hay tal contraposición entre el sujeto y el objeto, sino que habla en Freud mismo de que
el sujeto vale como un objeto para el campo del otro, ¿sí? Cuestión que nosotros podemos ubicar en relación al fantasma, al duelo, y a esa posición de objeto que uno ubica en Freud cuando sitúa, y ya en Inhibición, Síntoma de Angustia, que, y en varios otros textos que se ordenan en relación a la segunda tópica, si ustedes quieren, a esa dimensión de objeto en la que se ingresa al campo del otro. Cuestiones que entiendo que son legibles, sobre todo a partir de la lectura que Lacan va a realizar del objeto. Bueno, yo me detendría acá para después hacer alguna interlocución. Si les parece, no sé si te parece, Oscar, tomar vos la palabra y después dejar para preguntas. Sí, O abrimos, dale, dale. Sí, me parece bien. Bueno, Les cuento un poco el recorrido que pensé, algunas cuestiones. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Lara, no solo por sus palabras, sino también a Lara y en este caso también a Juan, por hacer posible este encuentro, por ofrecer este lugar, con total y absoluta libertad, como suele suceder cada vez que tuve el gusto de estar acá, ¿sí? Muchas de las cuestiones que yo recién la escuchaba a Estela, incluso tomé nota de algunas cosas que ella plantea, y por supuesto sin saberlo, porque yo tenía por supuesto una idea de qué era lo que Estela más o menos iba a trabajar, pero después el camino, ella lo fue armando, yo no tenía idea, pero muchos de los puntos que ella tocó se van a entramar en lo que yo quería, lo que preparé para recorrer con ustedes, más de un punto. Pero esencialmente lo que quiero plantear es un recorrido, o sea, un recorte sobre un recorrido que parte de una premisa a partir de la cual voy a proponer una hipótesis. Pero la hipótesis la voy a proponer después, aunque en realidad la hipótesis está al principio del razonamiento. El trazado del recorrido que yo pensé es ubicar cómo es que Lacan, cómo es que Lacan realiza el pasaje del objeto del deseo a la causa del deseo. Ahí hay una cuestión fundamental y el planteo con el que quiero comenzar es que, por supuesto, más allá de los avatares, los accidentes, lo inesperado, los encuentros no calculados que Lacan pudo haber tenido en ese tránsito, que haya arribado al concepto de objeto causa de deseo es consecuencia del lugar de donde partió. Ahora, por supuesto, y hay algo del orden de una lógica que se conecta con parte del razonamiento que desplegaba Estela recién, ese vínculo solo puede establecerse a precut desde el punto de llegada. O sea, no que Lacan tenía el concepto de causa de deseo cuando empezó su enseñanza pública, sino que su enseñanza pública empezó en un lugar que necesariamente lo lleva al concepto de causa de deseo. Porque lo que encontramos es que hay en Lacan, tempranamente, una interrogación acerca de la causalidad. Lacan se pregunta sobre la causalidad. Se interroga sobre qué de la causalidad pudo haberse modificado por el planteo de Freud, que es, en términos de Foucault, estrictamente el formador de discursividad. En general, cuando se trata de la causalidad, se suele hacer como cierto reduccionismo, en el sentido de que Lacan hubiese planteado la causa solamente a nivel del objeto como causa de deseo, cosa que no es cierta. Lacan toma digamos, un abanico, un espectro de dimensiones donde la causa se pone en juego. Por ejemplo, él puede plantear al inconsciente como al significante como causa del inconsciente, ¿sí? O sea, la causalidad es un punto importante. Entonces, no es cualquier concepto de causa el que está en juego en Lacan y desde el principio, y que lo lleva a considerar a ese objeto A, que también está desde el principio, como la causa del deseo. Pero para ello requiere
la transmutación o digamos, la permutación en cuanto al estatuto del objeto A, de lo imaginario a lo real. Ese pasaje del objeto del deseo a la causa del deseo conlleva ese vínculo entre lo imaginario y lo real que a Lacan le va a llevar más de 20 años interrogar en profundidad. Entonces, en el camino yo voy a proponer una hipótesis, pero quiero entramar la hipótesis con el recorrido, ¿sí? El punto de partida de lo que yo quiero, digamos, que utilicé para armar este recorrido es el seminario 4. Precisamente porque allí Lacan se interroga sobre el estatuto del objeto, discutiendo con algunas consideraciones o algunas elaboraciones de la escuela inglesa, discutiendo también con el psicoanálisis emigrado a Estados Unidos, porque la subversión, esto es parte de la presentación que habíamos armado con Estela y que pusimos como texto, el psicoanálisis produce sobre el sujeto una subversión que lo separa al sujeto de la conciencia, ¿no?, de la claridad de la autoconciencia hegeliana. Esta operación tiene un correlato en el estatuto del objeto. Ese es el salto que Lacan produce entre subversión del sujeto y el seminario 13. A un sujeto subvertido le corresponde un concepto determinado del objeto. Porque una de las cuestiones que decía Estela, el psicoanálisis rompe con el carácter cognoscente del vínculo entre el sujeto y el objeto, entre lo cognoscente y lo cognoscible. El psicoanálisis produce una ruptura ahí. Y eso le permite a Lacan, casi como punto de partida, afirmar: el objeto en psicoanálisis debe caracterizarse como la falta de objeto. O sea que la falta de objeto es el objeto en psicoanálisis. El hecho, incluso, de que Lacan pueda llevar este problema a una ternaridad, mejor, más que terceridad, ¿no?, esa ternaridad de las tres formas de la falta, rompe con la ilusión de un objeto total. Determinados distintos estatutos del objeto quedan concernidos en las distintas formas que su falta conlleva e impacta en el sujeto. Lo que ya implica un punto en el cual, frente a la falta de objeto, hay una tramitación, si me permiten el término, imaginaria, simbólica y real de esa falta, que no casualmente se vincula muy sutilmente y de un modo cada vez más potente con la inhibición, el síntoma y la angustia. Incluso, y el mismo Lacan lo desliza, lo da a entender, el psicoanálisis en un punto es la consecuencia de que la armonía entre el sujeto y el objeto está rota. De ellos, ¿no?, o sea, en el sujeto la armonía, en quien habla, está rota, y hay entre el sujeto y el objeto una yancia, algo que no habla y que no anda, y que en principio Lacan va a situar respecto de tres cuestiones. La primera es necesariamente su apoyatura en Freud, no podría ser de otro modo, ¿no? Desde Freud, el objeto está implicado en una búsqueda. Lo que ya implica su búsqueda, que se lo presupone como perdido, ¿no? Estela decía una cuestión interesante cuando hablaba de la pérdida antes, ¿no?, y me había suscitado pensar que el valor del objeto viene de su pérdida. El valor no es una inmanencia inherente al objeto, sino a partir de la pérdida es que algún valor puede suponerse respecto de ¿qué? De eso que se conjetura que estaba antes o que habría estado. Embarcado en esta búsqueda del objeto, al objeto se lo asume desde la idea de un reencuentro. Reencuentro que Freud, digamos, aborda a partir de la búsqueda de una identidad de percepción afirmada por él como imposible, o sea que hay un imposible que es el punto axial del aparato. Ya en Freud. Si hacemos el traslado al planteo de Lacan,
podríamos decir como un segundo punto, que considerar así al objeto implica, del lado del sujeto, la falta de autonomía. Cuestión central, o sea, no es casual que Lacan defina de entrada al sujeto en su abertura, rompiendo cualquier ilusión de autonomía o dominio a nivel del sujeto. Correlativamente, el objeto se presenta como falta. Allí donde el sujeto hablante, lo que es un pleonasmo, carece de toda autonomía, lo que Lacan destaca es su heteronomía. La heteronomía del sujeto es que éste depende de un poder ajeno, el cual, por supuesto, de un modo sincrónico es la estructura preexistente del significante, en tanto y en cuanto el sujeto es un efecto del significante. Sin significante no hay sujeto. Pero es no menos cierto que esta heteronomía viene a introducir la necesariedad de un otro que, por acoger las demandas del niño, determina en ese niño un efecto de sujeto. Por ejemplo, y en un primer término, al suponer o leer una intención en un llanto. El tercer punto, entonces, es que esta alianza entre el sujeto y el objeto se colma con lo imaginario. Casi podríamos decir el ABC del psicoanálisis. ¿Esto hace de lo imaginario un mero tapón? No. Y muchas veces es el problema con el que nos encontramos en el psicoanálisis, que se reduce al imaginario a ese primer imaginario. El imaginario en Lacan es de mucho más amplio alcance y es tan esencial al devenir del sujeto como el significante. Digo, la apuesta borromea de Lacan al final sitúa esta cuestión. ¿Qué significa que lo imaginario colma la iancia? Que media, que tapona, que ilusiona, que es a través de una serie de ropajes, vestimentas, brillos, engalanamientos, que el objeto entra en un juego ilusorio con el sujeto. No es otra cosa ese His Majesty the Baby que Freud había ubicado en relación al niño, donde el niño tomado como objeto es el receptáculo ¿no?, de una serie de cargas libidinales, de brillos, de ilusiones. Y es importante, un punto fundamental para pensar, ¿no?, este acceso al objeto vía lo ilusorio, vía la ilusión, vía los velos, que es que este objeto caracterizado desde lo ilusorio se juega ya en la relación del niño con la madre. O sea, el niño en ese vínculo primario al otro accede al significante, accede también al objeto, en la misma medida en la cual esto habilita que acceda al deseo. Hay como punto de partida, no diría axiomático porque no está planteado en esos términos, pero un punto de partida estructural, que la relación del niño con la madre es una relación ternaria. En primer término se podría pensar que el deseo media en la relación del niño con la madre, en la estricta medida en la cual, por su ir y venir, el de la madre, se suscita en el niño la pregunta acerca del más allá. Y en ese primer esbozo de cadena significante que habilita el otro primordial, el falo como objeto imaginario es tercero en la relación del niño con la madre. Cuestión importante. Si hay una tríada imaginaria, esto rompe la ilusión de la sintaxis o la simbiosis. No hay tal cosa. Y esto de alguna manera es llevado a la estructura misma del dispositivo analítico, en el punto en el cual, en el dispositivo, son al menos tres: el sujeto, el analista y la palabra. O sea, veamos cómo pensar que el objeto se caracteriza como una falta
y que el sujeto solo entra en conexión con el registro de los objetos vía la ilusión, conlleva epistemológicamente la idea de que no hay en el hablante simbiosis alguna, no hay forma alguna de totalidad. O sea, se rompe con cualquier perspectiva que pudiera considerar que las relaciones primarias, ¿no?, del niño con el otro se darían en el campo de una supuesta relación objetiva y empírica. No hay nada de ese orden. Sino que la relación al objeto que el niño establece en el vínculo con el otro es una relación de demanda, es una relación de deseo. Dejo en principio por ahora por fuera la pulsión, por la lógica del recorrido que armé. O sea que el punto de partida freudiano, que Lacan retoma y explota exponencialmente, es que hay una imposibilidad en el acceso al objeto. O sea, el objeto concernido en una búsqueda de la identidad de percepción que es por lo demás inalcanzable, implica que lo que el sujeto puede encontrar, llamémoslo así, en el principio de realidad, no condice con aquello a lo que se aspira. O sea que ese es el agujero que de alguna manera en el planteo de Stella aparece en más de un lugar, ¿no? Nos lleva a una pregunta clínica que pondría en estos términos: a ese agujero, ¿qué responde? Y el planteo de Lacan, embarcado en una discusión con el contexto de su época, esencialmente apoyada en ese primer tiempo de su enseñanza pública, en el retorno a Freud, a mí me parece que la enseñanza de Lacan no puede reducirse al retorno a Freud, pero que lo que vino después no puede pensarse sin esa primera apoyatura. Lo que responde a ese agujero es el falicismo. Así lo llama Lacan. O sea, la elaboración del campo fálico en sus distintas vertientes es la respuesta que Lacan puede elaborar respecto de aquello con lo que el sujeto responde, o con lo que la estructura responde más bien, a esa falta o esa ansia que caracteriza el vínculo del sujeto con el objeto. Punto 1 fundamental, determinante, que si no se considera, el extravío es definitivo. Dice Lacan en el Seminario 4, el falo no se debe confundir con el pene. Punto fundamental. Cuando el falo se confunde con el pene, todo el edificio conceptual y clínico se cae a pedazos, porque entonces sería un objeto de la realidad. Podríamos encontrarlo, estaría ahí, mayor o menor medida. ¿Qué es el falo? Falo es algo que el sujeto encuentra en lo imaginario. O sea, en el imaginario que se arma en el vínculo del niño con su madre. Con lo cual se plantea la necesariedad, dice Lacan, de aislar la categoría de lo imaginario. Y me llamó la atención el término, categoría. Categoría es un concepto de la filosofía, pero cito solo dos que me vienen ahora al recuerdo. Obviamente el planteo aristotélico, obviamente el planteo kantiano. Digo, dos filósofos presentes en la elaboración de Lacan de diferente modo y en más de una oportunidad a lo largo de tantos años. Pero recordaba que en RCI Lacan también utiliza el concepto de categoría para hablar de los tres registros, ¿no? Donde la categoría ahí es abordada en términos de un modo de decir. La categoría conlleva decir no en el sentido de verbalizar, sino lo que se dice en el sentido de lo escribible. Tomar entonces acá, especificar, aislar, dice. Así más power. Ezequiel, si podrías apagar el micrófono, te agradecería. Gracias. Aislar la categoría de lo imaginario es plantear que lo imaginario conlleva la posibilidad de un modo de representación allí donde no hay representación.
Lo imaginario introduce en esa falta que caracteriza al objeto la posibilidad de la representabilidad, ¿no? Porque incluso es interesante cuando Lacan pone en forma la prohibición que el nombre del padre introduce, produciendo un corte en el vínculo entre el niño como falo y la madre, dice que eso introduce una falta, que eso introduce una pérdida, que se suma a la falta, dice, pero esa pérdida debe inscribirse en lo imaginario. Cuestión fundamental. Digo, su no inscripción en lo imaginario acarrea consecuencias clínicas, y no poco complicadas, ¿no? Entonces, la categoría de lo imaginario es ya la puesta en forma de un campo donde la representabilidad es posible, incluso la representabilidad de lo que se perdió, donde se hace posible situar la función de la pantalla, del velo. Y a partir de ahí entonces, el falo queda caracterizado como participando de lo ilusorio, y se instala un problema que toma dos líneas, que me parece que es un problema que es consustancial al hecho de que Freud haya dejado planteado el problema de lo femenino sin poder darle una respuesta, o al menos esbozarla, y a Lacan le lleva 20 años construir una respuesta posible, que ni siquiera es la última. El problema respecto del falo toma dos líneas. En primer lugar, ¿a qué materialidad responde? En segundo lugar, ¿cuál es su referente? Lacan se embarca en esa discusión. Por eso comienza por plantear que nunca debe confundirse el falo con el pene, ¿no? Estas perspectivas quedan incluso aunadas, reunidas por Lacan, en su crítica a cualquier perspectiva organicista para pensar la posibilidad de acceso del sujeto a un objeto. El falo como imaginario es un objeto dependiente del orden simbólico, no es un objeto de la realidad. Su funcionamiento ordena, y eso es importante, porque lo constituye, ¿no? Lo que lo pone en funcionamiento al falo es el significante. El funcionamiento del falo ordena la economía libidinal del sujeto. Eso es lo que justifica ese júbilo notorio, indisimulable del niño cuando empieza a tener un dominio sobre su propio cuerpo. Bueno, sobre su cuerpo diría, para sacar propio, que es un término ahí un tanto, digamos, complejo, ¿no? Hay Lacan es explícito al plantear que el resorte de la castración es el significante, y él coloca ahí el ejemplo del río y la central hidroeléctrica en el seminario 4, ¿no? En el cual a partir de una central sobre un río se puede producir energía, pero el error sería creer que la energía ya está en el río. La energía la produce el aparato. La economía la introduce el significante, dice Lacan. El cuerpo es libidinizado por acción del significante. La libido no es algo que dependa de la naturaleza. O sea que la economía política, diríamos después, es la consecuencia de que el significante no solo desnaturaliza el cuerpo, sino que además ordena el campo económico en el sujeto, en el cual, sin entrar en distinciones, pero señalando que no son lo mismo, colocaría la libido, lo pulsional. Arma una economía donde no estaba. O sea, sería como decir que lo económico entra solo en la medida en que se habilita la cuenta. ¿Cuál es el punto de partida para que ese ordenamiento del campo libidinal se ponga en juego? El niño le dirige al otro el llanto, el cual se instituye como demanda en la medida en que el otro cree allí. Y eso justifica que intervenga. Interviene porque cree. Lo significa, le instituye un objeto que pudiera responderla a la demanda, que podría incluso ser la propia presencia del otro. Y eso es lo que no estaba. Ese llanto no era una demanda antes de la significación,
el objeto que el otro insufla al significarla no era un objeto connatural al llanto. Con lo cual, entonces, la falta de objeto es el motor de la relación del sujeto al mundo. O sea, es por la iancia, que dirá Lacan después, tiene un valor causal, otra vez la causa. Es que el otro es requerido a responder. El niño se dirige al otro en la medida en que la causa es preontológica y tiene un valor causal. Lo que en un primer momento aparece como falta de objeto, incluso, no recuerdo ahora, quizá en algún lugar lo dice de otro modo, pero Lacan dice falta de objeto, no dice falta del objeto en el contexto del Seminario 4. Primero es falta, luego será una falla, lo que lo llevará a otro nivel. En cualquier caso, asume en el sujeto un valor y una función primaria. Y esta falta de partida, no se nos escapa que el inicio del Seminario 15 se inaugura en Lacan con un planteo que afirma que primero es la falta de sujeto. Esta falta primera sufre una tramitación significante a partir de la respuesta del otro. O sea que el niño entra en contacto con la falta a través de lo que le responde. El niño entra en contacto con la falta de objeto a través de lo que lo ilusiona. Y allí, en ese contexto, es que Lacan puede poner sus tres formas de la falta, ¿no? Que hay que considerarlas como tres modos de impacto de la falta en el sujeto. Un daño imaginario, una deuda simbólica, un agujero real. Este marco introduce tres puntos de referencia, por cuanto no es lo mismo si el sujeto se las viera sin mediación con la falta o con la falla de la estructura, que encontrarse con la mediación simbólica, imaginaria o real de algunas de estas tres. Esto permite en el sujeto, más allá de su eventual angustia, algún esbozo de orientación en cuanto al modo de posicionarse o responder a la falta de un complemento. ¿Qué falta en cada una de las tres formas de la falta? Es una pregunta por el objeto, y es interesante porque en ningún caso, y va a parecer una contradicción lo que voy a decir, en ningún caso Lacan coloca como objeto de alguna de las tres formas a un objeto de la realidad. Y ahí ustedes me podrían decir, no, bueno, pero eso no es cierto, porque Lacan habla del pecho. Claro, pero no habla del pecho como objeto biológico del cuerpo de la madre, sino del pecho como objeto libidinal. Carece de toda naturalidad ese objeto. ¿Sí? Entonces se lo puede sacar y volver a poner, podríamos decir, ¿no? Porque está tramitado en una economía que no responde a naturalidad alguna. Vamos a detenernos puntualmente, para poder esbozar la hipótesis, en esas dos formas de la falta que son la castración y la privación. La castración tiene como objeto ortopédico, podríamos decir, al menos fi, como significación. O sea, es el objeto que representa la deuda de la que el sujeto es tributario. Un objeto imaginario, pero es una significación como objeto imaginario. No es algo que puedo asir con la mano. Representa esa deuda en la cual el sujeto debe asumir en la estricta medida de haber sido subjetivizado. O sea que por perder el sujeto queda en deuda. Y lo que pierde es una cierta manera supletoria de una posición de objeto respecto al cuerpo de la madre. O sea que, primer punto donde Lacan echa por tierra la confusión entre falo y pene. La prohibición recae sobre el falo en la estricta medida en que recae sobre la posición de objeto del niño. No importa si es un varón o una nena.
recae sobre su posición de falo. Después se pensarán las diferencias. La privación, en cambio, acarrea al falo significante como objeto simbólico. Porque la privación es un agujero, pero es una falta que está indicada por lo simbólico. Porque en lo real, dice Lacan, nada falta, ¿no? Es freudianamente la premisa universal, todos tienen, que Lacan eleva a un estatuto lógico. Todos indica por su valor lógico la dependencia del significante. Y aquí es donde empieza a ponerse en forma la hipótesis. Porque la privación es un pivote en Lacan. La privación es una bisagra que utiliza para distintas cosas. Por ejemplo, puede afirmar que el sujeto es la privación en el otro, en la medida en que es concomitante de la falta significante. Este pivote, este valor bisagra de la privación, es la consecuencia de un giro. Si el sujeto se cuenta como falta en el otro, ¿puedes perderme? Y ahí retomaría esa cuestión interesante que planteaba Estela antes en cuanto al vínculo entre el objeto, el valor y la pérdida, ¿no? La pregunta, ¿puedes perderme?, es una pregunta por mi valor en ese deseo. Y si el deseo es el deseo del otro, el menofí le responde obturándolo fantasmáticamente. Tomado el deseo como deseo del otro en términos de una falta, o sea, no por lo que le responde, sino por la falta que inscribe, el falo significante la inscribe o la deslinda simbólicamente. El falo significante, entonces, no casualmente señalado por Lacan como el elemento para pensar la castración femenina, o sea, la privación, comienza a señalar el límite de lo que el significante es capaz de escribir. Y desplaza el punto de interrogación en Lacan, desde los elementos del conjunto a la estructura del conjunto. Lacan no es que abandona la interrogación sobre los elementos, va un paso más. Cesa la interrogación, o en todo caso, su interrogación sobre aquello que responde a la falta del otro, da paso a una interrogación por la estructura misma del otro como conjunto, para interrogar a la falta más allá de lo que lo obtura. Edípicamente, si la castración escribe la falta en el sujeto, la privación la escribe en el otro. Y la privación entonces conlleva una radicalidad sobre la cual Lacan elaborará respuestas al atolladero de lo femenino en el hablante. El otro está barrado más allá de cualquier respuesta supletoria. Todas esas respuestas supletorias dependen de la operación del falo en lo imaginario. Porque este deviene una unidad de valor, una común medida, y es la ecuación en la que entran los objetos que sirven a la finalidad de responder al enigma del deseo del otro. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, puede empezar a notarse cómo en Lacan hay una especie de interrogación, de juego, de pivote entre el menofí y el A minúscula. Va para acá, va para allá, los empieza a interrogar, cómo se vinculan, de qué manera, cómo se separan. En primer término, este objeto A, que no deja de ser imaginario hasta después del seminario 9, empieza el esbozo de sacarlo de lo imaginario. En primer momento, este objeto A deviene el objeto del deseo, pero también el objeto en el deseo, en la medida en la cual queda investido de ese valor. Y a Lacan, este vínculo entre el menofí y el A le habilita la posibilidad de empezar a plantear anudamientos y distinciones entre el deseo y la pulsión.
¿Por qué? Porque allí donde el significante es insuficiente, lo que responde es la pulsión. Y ahí eso empieza a caracterizar el valor del fantasma. Esto en Lacan tiene un camino, para repetir un poco la estructura del planteo inicial. Un momento primero donde se trata de tomar al deseo como un efecto significante, desconectado de toda referencia objetal como meta. A consecuencia de lo cual, momento 2, puede destacar lo paradójico de la satisfacción pulsional en el hablante. Hay algo en la satisfacción que escapa a la tramitación fálica, un más allá. Lo que habilita entonces, momento 3, a elaborar ese texto monumental que se llama la significación del falo. ¿Cuál es la significación del falo? Porque esa no es la significación fálica, como bien señala, por ejemplo, Diana Rabinovich. Se trata de un enigma, pero de un enigma que es la consecuencia de una iancia. La hipótesis que les propongo, me encantaría que pudiéramos discutirla, es que la privación es el puente que habilita el pasaje desde el objeto del deseo a la causa del deseo. Porque se trata, como decíamos, del problema de la causalidad, donde el concepto de causa se desprende del estatuto del objeto. Y a la inversa, el objeto se caracteriza de tal modo en función de cómo la causalidad es considerada. ¿Qué hace Lacan entonces con esto? Puede separar radicalmente a la causa del determinismo. Hay una ruptura fundamental que produce Lacan, que habilita consecuencias clínicas. Sin la diferencia entre la causa y el determinismo, a veces no habría mucho para hacer. ¿Qué significa separarlos? Que entre causa y efecto hay una iancia. Que hay un efecto esperado que no se efectúa. El deseo mismo es un efecto no efectuado. ¿De dónde sale la causa del deseo? De la dimensión del resto. De aquello que cae, que precipita de la entrada del sujeto al campo del otro. Habíamos dicho, si algo escapa a la tramitación fálica, es evidente que no todo es significante allí. Es la entrada en juego del cuerpo allende lo plano del espejo. La puesta en forma de una economía, primero libidinal, posteriormente una economía política. Lo que le permite a Lacan pensar una causa del deseo a partir de un resto. La causa, y lo decía Estela antes, no es aquello a lo que el deseo se dirige. La causa es lo que está detrás, lo que trae un problema, decir detrás. Porque tiene las resonancias euclidianas. Ahora, ¿cómo entenderíamos ese detrás? La causa está velada por el fantasma. Está tras los bastidores de la escena. Y su aparición, cuando el velo de la escena se desgarra, es correlativa al surgimiento de la angustia. Dos perspectivas claras distingue Lacan para caracterizar la causa. O puedo ir por el lado del subjetivismo, que supone un objeto delante del deseo al que se dirige, una causa teleológica. O puedo situar la causalidad en la línea del objeto A real, causa de deseo, que se sitúa detrás, lo cual es una muy interesante elaboración de lo perdido en Freud, en el sentido de que pervive como inaccesible para el sujeto. O sea, el subjetivismo y esta manera de pensar la causalidad conllevan dos modos distintos, diríamos, de abordar el saber, la verdad, la transferencia. Y plasma, me parece, un pasaje que lleva a Lacan en algunos puntos más allá del planteo de Freud. Este objeto A, y para ir concluyendo,
es no solo la causa que divide al sujeto, sino también el objeto de la pulsión, y no es una cuestión menor. Para el subjetivismo, la meta y la causa coinciden. Y Estel antes decía, la meta de la pulsión no es un objeto, es la satisfacción. Ahí hay en juego una iancia. En la causalidad, como la entiende Lacan, meta y causa no coinciden. Entonces, de ahí se desprende lo no efectuado a nivel del deseo y la insatisfacción inmanente a la satisfacción pulsional. Una paradoja afecta al sujeto en ese punto. El sujeto está en espera de un contento, pero nunca se alcanza el esperado. Incluso este pasaje especifica el inconsciente para Lacan. De la realización psicoanalítica por la palabra de función y campo, al inconsciente como no realizado, que se realiza, pero no todo. O sea que entonces la causa del deseo lo implica al inconsciente en el punto donde empalma con un real. Y esto lleva el problema al cuerpo, porque en principio lleva al cuerpo una dimensión topológica, reacio a lo intuitivo. Por lo demás, hace del inconsciente algo que no puede subsumirse en las especies de lo psíquico. El inconsciente no es psíquico, en el sentido que lo entiende la psicología. Esto no realizado que incluye en el inconsciente implica lo inaprehensible, lo cual determinará para Lacan la necesariedad de repensar la estructura de la interpretación. Finalmente, decíamos, a la subversión del sujeto le corresponde un efecto en el objeto. Hay una estructura del sujeto, dice Lacan, y hay una estructura topológica del objeto. No es lo mismo si consideramos a la castración vía el menofí como deuda simbólica, solidaria del nombre del padre, como ese dos en la metáfora paterna, así tomamos a la castración vía el objeto A. ¿Por qué le pusimos, estuvimos charlando, genealogía nos pareció una cuestión importante? ¿Qué destacaría yo de la genealogía? El corte. Tomar la castración a través o a partir del objeto A conlleva pensar a la castración como un corte. Por supuesto, un corte que afecta al cuerpo en la medida en que éste queda elevado por el significante, pero es un corte que pone en forma un problema sincrónico. Hay un goce que no está a disposición del sujeto, y eso es una falla real. A eso responde la función del objeto A. Primero resto, después causa. Y solo como resto deviene causa en la medida en que se engalane para tomar lugar como tal, ¿no? Entre los seminarios 11 y 13, Lacan puede hacer un planteo que distancia, ¿no?, el campo del espejo y el campo del cuadro, porque implican distintos objetos, aunque ambos son campos enmarcados. El campo del cuadro es para Lacan el del fantasma. El espejo es lo óptico, lo especular, lo ilusorio, en cuyo límite aparece la angustia. El campo del fantasma, en la medida en que es solidario del cuadro, implica una escritura, deslinda un borde, y ese solo se produce en la medida en que un objeto queda extraído. Bueno, gracias. Si te parece, bueno, abrimos, ¿no? Como para que conversemos un poco. ¿Qué te parece si que tomen, no sé, que vayan levantando la mano y tomen la palabra, ¿no? Sí, sí. ¿Te parece bien? Sí. Absolutamente. Buenísimo. La idea es que discutamos esto que dijimos, ¿no? Alguien había levantado la mano recién, se arrepintió. Bueno, mientras ellos...
Hay algo que vos dijiste, Estela, que me gustó, que me pareció muy interesante. No fue una cuestión en particular en la cual te metiste en detalle, pero lo señalaste como un punto. Yo lo anoté en estos términos, a ver si estarías de acuerdo en pensarlo así. Hay una importancia de la transferencia en la consideración psicoanalítica del objeto. Bueno, eso está en Freud muy tempranamente, ¿no? En Sin donde dudas. Ujú. el analista ocupa el lugar del objeto, y de acuerdo a cuál es la formulación del objeto que Freud está pensando, la transferencia cambia, ¿sí? De ser un objeto fantasmático a ser un objeto de amor, digamos, ¿no? Entonces, es muy interesante que la concepción que nosotros tengamos del objeto efectivamente da cuenta de la transferencia. Y como vos señalabas bien, y que es algo que Lacan recorta, es esa dimensión que va a estar presente en lo que respecta al afecto, ¿sí? El Totalmente. afecto en Freud no es sin objeto, Ujú. y es toda una discusión que ha tenido con otros psicoanalistas respecto de la cuestión del afecto y el objeto, digamos, ¿no? Afecto privilegiado, que es la angustia. Y bueno, tomo algo que me parece también muy interesante, de la diferencia que Freud mismo también establece respecto del falo y los otros objetos, en donde va a decir que el falo no es un objeto más, ¿no? Cuando él habla de esos objetos que se separan del cuerpo, que tiene cierta lógica del desarrollo libidinal que él toma de Abraham, ¿sí? El objeto oral, el objeto anal, y voy a decir la mirada y la voz, porque en estado práctico uno puede ubicar en Freud esos objetos, y el falo él no lo ubica en la serie de esos objetos, sino justamente el que organiza, el que sintetiza, ¿sí? Esa modalidad de satisfacción parcial, sintetiza sin unificar, ¿no? Y que claramente pone en cuestión que haya un alcance de la libido en el plano genital. Con lo cual es muy interesante que haya una organización que la dimensión fálica indica, sin que quede subsumido a ser un objeto, ¿sí? Como los otros. Y decía lo del estado práctico porque, digamos, para poner algunos ejemplos, cuando Freud trabaja las perturbaciones psicógenas de la visión, distingue la visión, ¿no? Que puede estar al servicio de ese amo, que es el yo, supuesto amo, ficción ideal, ¿no? O puede estar cooptado por la libido, ¿sí? Con lo cual aparece escotomizada la visión, porque la mirada, ¿sí? Esa curiosidad sexual infantil en relación a la mirada, coopta el órgano, ¿no? Con lo cual es muy interesante que Freud diferencia ahí la visión de la mirada, o en El sueño del teatro, para el que le interese investigar, cuando él dice que el motor del sueño fue esa pizca de placer de ver, pizca de placer de ver. Y para tomar la cuestión de la voz, simplemente para dejarlo soslayado, no soslayado, sino todo lo contrario, para dejarlo resaltado, el sueño de Padre no ves que estoy ardiendo, ¿no? El sueño de Padre no ves, él lo que sí tuvo es esa dimensión de la voz que despierta al padre, ¿no? Que si fuera una frase entramada en la Claro. escena, seguía soñando, digamos. Que es ¿Qué interesante, despierta ahí? porque ahí la interrupción del sueño viene a indicar que algo que no es del discurso se metió ahí, porque si no hubiera seguido durmiendo. Exactamente, ¿no? Si no, seguiría soñando. Entonces, Claro. esa frase que perfectamente podría tener este valor de discursivo, discurso común, porque está extraído del discurso común de una frase, ¿no? Que el padre escuchó de ese niño, digamos, sin embargo, en el interior del sueño remite a otra dimensión que escapa al valor de la cadena, digamos, ¿no? A la apariencia de la cadena, habría que decir. Sí, bueno, Buenísimo. nada, pensaba que la cuestión del falo como queda como ya en Freud diferenciado, digamos, ¿no? Ajá, tal cual. Lara tiene una pregunta. Sí. Bueno, varias cosas. Primero,
le quería hacer un comentario a Estela, el recorrido, Estela, que vos haces por Freud, a mí me trajo como una sensación de alivio, casi como, porque me parece tan valioso, digamos, ¿no? Ese recorrido que vos haces y los aportes de Freud, me parecen tan olvidados, ¿sí? En muchos espacios, que poder hablar de una genealogía del objeto y traer, en este caso, digamos, la puntuación que vos hiciste, para mí es de mucho valor, ¿no? Yo creo que para mí hay un gran problema en el olvido de la teoría freudiana permanente y cierta denostación inclusive de la teoría freudiana, ¿no? Y entonces en las presentaciones de ustedes me parece que se dejó ver muy bien, especialmente en ese lugar donde Oscar comienza, ¿no? En el seminario 4, se deja ver muy bien, ¿no? Ese Lacan que levanta el guante, digamos, del trabajo freudiano, que es un trabajo bestial, ¿no? ¿Quién pudiera haber pensado un ápice de lo que ese señor pensó? Así que bueno, te agradezco mucho ese recorrido freudiano. Y a Oscar le quería preguntar algo. Oscar, en un momento vos dijiste, no es lo mismo la castración pensada en relación al Menofí que la castración pensada a partir del objeto A, ¿sí? Y yo te quería preguntar, no sé si es posible, pero si vos podés decir algo del alcance clínico de esa diferencia, ¿no? Porque una cuestión que por lo menos a mí me problematiza es, está toda la cuestión de la teoría, toda la cuestión conceptual, pero a mí me parece que lo que tiene de súper interesante, esa diferencia y todo lo que ustedes vienen planteando, es cuál es el alcance clínico, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros, que supongo yo, casi todos o todos trabajamos con pacientes, de qué nos sirve esa diferencia, ¿no? Que vos establecés? Sin ánimo de, porque esto viene siendo una discusión entre algunos colegas, sin ánimo de pensar en una técnica estandarizada para la aplicación del objeto A como causa del deseo en el análisis, digamos, pero sí me parece que tiene mucho alcance clínico esa diferencia, ¿no? Si podías decir algo en relación a eso. Sí, diría, lo podríamos abordar porque Lacan llega a esa diferenciación a partir de qué problema clínico. Digo, es una manera de pensarlo. Vos decís, totalmente de acuerdo, ¿no? Sin la aspiración a arribar a ninguna técnica que sin duda nos tranquilizaría, pero que no sería más que un tapón, ¿no? Frente a una técnica que el psicoanálisis no admite algo de esa naturaleza, y sin entrar, ¿no? Dejando momentáneamente de lado esa cuestión relevante de que no hay primacía ni de la práctica ni del concepto, sino que las dos se tienen que entramar, ¿no? Entonces yo diría, seguro que hay más de un lugar. Mientras te escuchaba, me parecía, además para mantenerme más o menos dentro del marco del recorrido, me parece que hay una diferencia interesante, un planteo interesante en el seminario 10. Mientras Lacan puede pensar, ¿no? Digo, la castración, ¿no? Puede pensar la castración a partir de la metáfora paterna, pero es que, bueno, el nudo significante, ¿no? La operación significante que hace un nudo donde un sujeto puede hacer pie, o sea, advenir tal, construir una escena fantasmática, construirle un mundo, una realidad, con lo que saca de ahí irá a dirigirse al otro. Y eso ya conlleva, digamos, una incidencia práctica en cuanto al uso que el sujeto puede hacer de sus recursos, o la insuficiencia de los mismos, que es con lo que se verá. Esa perspectiva es solidaria de una idea del síntoma, porque el sujeto consulta por un síntoma. Esa idea del síntoma es que el síntoma es una estructura formal, significante, una sustitución, ¿no? Donde el discurso del sujeto se organiza, si se quiere, respecto a ese síntoma alrededor de uno o algunos significantes, y lo que el analista tiene que escuchar es cuál es el significante sustituido, o sea, el que no se dice, porque ahí hay un punto en la historia donde opera la represión. Cuando Lacan introduce el objeto A, me parece que en parte, en estas dos cuestiones que no se pueden pensar en cuál está primero, sino que las dos van juntas, introducir la castración en relación al objeto A conlleva poner en forma una dimensión del síntoma que no se subsume en la estructura metafórica, y que es que el síntoma implica un núcleo de gozo. O sea, si la estructura metafórica dice de lo hablador del síntoma,
de su carácter locuaz. El goce del síntoma dice de su mudez. Y es precisamente eso, y Lacan es muy claro en el seminario 10, dice, el sujeto no va a traer esto, es el analista el que lo va a buscar. ¿Lo va a buscar para qué? ¿No? Perdón, no te escuché. Digo, te referís a se basta a sí mismo, no los necesita usted. Claro, se basta, sí, exacto, porque hacia ahí va. ¿Por qué lo tiene que ir a buscar? Porque eso no entra en transferencia. ¿Y por qué no entra? ¿Qué significa que no entra en transferencia? Que el sujeto no habla de eso. No es que no lo padezca. No habla, está puesto al costado. Entonces es interesante porque la escucha analítica no se centra en el medio de la escena, sino que trata de situar qué es lo que está en los márgenes de la escena. Porque eso surge en los márgenes de la escena. Y es convocado por el analista ¿a qué? A que por entrar en transferencia pueda formar parte de la palabra. Pero formar parte de la palabra en el sentido de ser abordado por la palabra, porque lo que está ahí es algo que es del cuerpo y que es reacio a la palabra. Me parece que en principio eso sería una diferencia a pensar, ¿no? Como cuestión de las consecuencias clínicas que a Lacan lo llevan a pensar esto. Total. Muchas gracias. No, a vos. Acá había una pregunta, me parece que alguien escribió recién, varias, pero... Acá Giselle Giuliano dice, ¿la castración en relación a la dimensión del objeto A sería como ir más allá del fantasma? No, es ir a ubicar la clínica analítica en relación al fantasma o al núcleo real del síntoma. Es el punto en el cual Lacan, y hay un correlato en Freud, ¿no? Estela, me parece es muy claro en relación a esto, respecto de que hay en los modos de presentación subjetivas en la práctica analítica cuestiones que no entran en la palabra y que producen efecto. No es ir más allá del fantasma, esto se emplaza en el fantasma mismo. Más allá del síntoma como metáfora. Eso sí. Decías lo de Freud. Freud muy tempranamente sitúa, va como bordeando esa dimensión cuando habla del síntoma como práctica sexual de los neuróticos, cuando habla de la solicitación somática, cuando habla del beneficio primario, que es la satisfacción pulsional que se juega en el síntoma, ¿no? Esa diferencia que establece Lacan entre lo que es la envoltura formal, la vestimenta del síntoma, que es lo sustituible, ¿no? Lo desplazable, a ese punto en donde Freud va a decir, bueno, el síntoma tiene una dimensión de fijación que hace que por ahí esa modalidad de satisfacción en el síntoma se mantenga, pero cambie su envoltura, ¿sí? O sea que efectivamente hay una dimensión que es la que puede articularse al campo de la cadena asociativa, y hay otro punto, ¿no? Que es lo que va a hacer sostén del síntoma, pero que permanece del lado de la mudez de las pulsiones. Ahora, a mí me gusta decir que la mudez de las pulsiones no implica que no hay nada dicho. No, pero es del orden de un eco. No equivocable, que es un texto que permanece no equivocable, ¿no? Y que aparece como sí, un texto, ¿no? Como si tuviera, como dice Freud, aparte del resto del contenido, ¿no? Porque si no, uno tiene que pensar que es algo que se le atragantó en la garganta, y la mudez no se trata de esa dimensión, ¿no? Sino ese punto en donde no entra en la dialéctica de estar entramado en la cadena, sino que persiste, ¿no? Sí, como mudo en ese sentido. Sé que siempre me llamó mucho la atención y me pareció muy relevante la respuesta cuando Freud se interroga sobre aquellos cuadros, no recuerdo ahora cómo los adjetiva, que están dominados por un componente económico. Estoy hablando de textos muy tempranos de Freud, alrededor de 1900. Freud dice algunas cosas antes de 1900 que son de una potencia que después de 1920 cobran otra dimensión, ¿no? Y ahí Freud se preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la eficacia clínica del psicoanálisis que hace el analista cuando el sujeto es reintegrado en escena económica de la que no puede hablar? Y dice, el analista realiza la acción específica. Dice.
Me pareció una cosa, ¿no? Que yo lo pensaba, digo, bueno, ahí donde no puede equivocar, en relación a esto que vos decías, quizá el analista puede intervenir en dirección a otra modalidad, alguna forma del corte, alguna modalidad de acto que podría pensarse, que incluso, según los casos, podría hasta ser ponerle palabra a algo, una palabra, que permita el inicio de una cadena, ¿no? Así es, pero sí está este punto, digamos, en donde es preciso hacer alguna diferencia entre lo que aparece como articulado, ¿sí?, y aquello que se resiste a entrar en la articulación, que es uno de los nombres de las resistencias mayores en Freud, digamos, ¿no? O sea, el super-yo, que aparece como un texto difícil de equivocar, o, digamos, la dimensión fantasmática que sostiene, pero que es una gramática que hay que construir. Y es importante el término construcción ahí, ¿no? Sí, sí. Fundamental. La gramática Fundamental. construye, y que no hay que olvidar que cuando Freud habla de la pulsión, habla en términos gramáticos. Sí. Cuando ¿Alguna habla de la pregunta, formación del comentario? inconsciente, habla en términos retóricos, por decirlo así. Claro. Hola, yo quisiera hacer una pregunta, dos en realidad. Bueno, primero agradecerles los recorridos que la verdad han sido súper ricos, valiosos e interesantes. Uno para Estela, en relación a cuando situabas la cuestión del duelo, ¿no? Y como si fuera ahí que se abre otra dimensión del objeto también para Freud, ¿no? Ubicando algo de esto, si podías ampliar un poquito eso, en tanto el sujeto vale como un objeto para el campo del otro, digamos, algo de esto. Y para Oscar, vos situabas ahí una puesta en forma de la economía libidinal que después sería una economía política, si yo te entendí bien, no, si pudieras ampliar algo de eso. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, gracias por tu pregunta. Tema de mi tesis doctoral, así que me encanta hablar de eso. Pero cuando uno piensa en términos del duelo, tal como Freud lo abordó, supone que lo que está en juego es la pérdida del objeto, nada más. Pero la pérdida del objeto implica que lo que se pierde es aquello que uno fue para el otro. Y yo comentaba que, digamos, esta es la línea que toma Lacan, digamos, ¿no? Que lo que el sujeto pierde está de duelo por aquello que fuimos en relación al otro. Pero si uno va a Introducción del Narcisismo, en donde habla de las cuestiones de la lógica de la vida amorosa, por decirlo de alguna manera, uno de los modos que va a plantear Freud de existencia al lazo amoroso es cuando se repite, porque hay que situar que Freud ubica el amor en tanto reencuentro, punto 5 de 3 ensayos para el que le interese, y repetición en Introducción del Narcisismo, de lo que se trata de encontrar las coordenadas de lo que uno fue para el otro, digamos, ¿no? Eso es lo que se repite. Y es muy interesante situar también que una de las cuestiones, como Freud lo enuncia, y de la cual, digamos, es uno de los grandes capítulos de la vida amorosa, es el temor a la pérdida del amor. No solamente la pérdida del otro, sino que lo que se pierde es la pérdida del amor del otro, que está en juego en otros escenarios sin implicar necesariamente la muerte del otro, digamos, ¿no? Entonces, ese punto en donde lo que está en juego es el temor a la pérdida del amor, ¿sí?, no solo implica el duelo, sino que implica ese punto en donde la dimensión de objeto para el otro tambalea, vamos a decir, ¿no? Bueno, y otro capítulo es la dimensión del objeto que va a estar en juego en la melancolía, que abre más bien la dimensión de lo que podríamos situar, que lo que está en juego no es tanto la pérdida del objeto de amor, sino la pérdida del yo.
arrasado por una dimensión del objeto que no es la del objeto de amor, sino más bien cierto pegoteo entre el yo y ese objeto hostil que debiera quedar segregado y que recae sobre el yo. Otro capítulo, otra oportunidad. Bueno, gracias, Laura. Dos cuestiones, lo tomaría por dos lados, ¿no? Y me viene bien para hacer una aclaración por si de alguna manera algo del modo en que lo dije fue equívoco. ¿Sí? Si tomamos el par o el vínculo algorítmico entre el significante y el significado, el cuerpo es lo significable. O sea que el cuerpo, en la latencia que sufre por la captura por el lenguaje, se desnaturaliza, lo cual conlleva que la satisfacción que pudiera contingentemente en principio habitar ese cuerpo no es dependiente del sustrato viviente, sino del modo en que el significante lo tramitó. Entonces, en algún sentido, ya la madre introduce al niño al campo libidinal con sus cuidados, al bañarlo de palabras, al jugar, ¿no? Al operar sobre ese cuerpo con el significante. Entonces, plantear que hay una economía, digo, conlleva, digamos, una apoyatura de Lacan en el planteo de Freud y ir en una dirección distinta en un sentido, porque lo que tenemos en Freud es una apoyatura, en principio, en una perspectiva energética. Freud habla de una energética. Cuando Lacan introduce el problema de la economía, que es un término que aparece un poco después, ya la idea de la economía conlleva un discurso. Una economía implica un discurso, un sistema simbólico, donde se produce la inscripción de las pérdidas y las ganancias. O sea, de esos puntos de plus, el excedente en el sujeto, y los puntos de pérdida. Con lo cual ya esto desnaturaliza el asunto. La satisfacción que el sujeto pudiese obtener en términos de ese plus o excedente tiene como correlato una pérdida, con lo cual no es la naturaleza del asunto. Esa sería la necesariedad de la economía. Dice Lacan, ¿no? Lo significable, el cuerpo, es aquello que deviene significado por acción del significante. Quiere decir que el significante no solo desnaturaliza, sino introduce en el cuerpo del sujeto una serie de puntos de captación de goce, va a decir después. ¿Sí? Ahora, yo dije en un primer momento economía libidinal, después economía de goce. No es el planteo que una cosa se transforma en la otra, sino que en principio Lacan habla de una economía libidinal, por ejemplo, cuando explica el júbilo en el estadio del espejo, dice dinamismo libidinal, lo llama en la causalidad psíquica, ¿sí? Y después, posteriormente, eso dará pie a lo que llama así la economía política de goce, donde la pulsión se entrama de una manera decisiva, y lo que quedaría por interrogar, voy a seguir a mi querida Estela en un planteo parecido, quedará para otra oportunidad, es pensar cuál es el vínculo entre la libido y la pulsión a la altura del seminario 11, donde la libido es un órgano, no es la energía imaginaria del esquema lambda. Pero no es para hoy eso. Gracias. Gracias a ambos. De ¿Alguien todos más? modos, digamos, comento esto, es muy interesante que hay puntos en donde uno puede ubicar la cuestión económica que lo separa de ese mito energético de la primera época, que es el punto en donde habla de la ganancia de placer, lo plantea en estos términos, Lustgewinn, digamos, ¿no? Como ganancia, y las metáforas que yo siempre recuerdo que utiliza en relación al deseo como capitalista, digamos, ¿no? Y al resto como empresario. Esa lógica implica pensar... Es una lógica económica. Es una lógica económica, sí. Sí, Bueno, totalmente. no sé si hay más preguntas. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Estuvo bueno, a mí me gustó. Gracias, Espero que a ustedes les haya volveremos. gustado. Volveremos. Sí. Si nos Bueno. invitan, volveremos. Y si no, iremos a proponer que No, nos pero inviten viste que de Lara vuelta. dijo que está abierta a la Sí, propuesta. claro, por supuesto que sí. Todos Por aquellos supuesto que que sí. quieran llevarle propuestas, me parece que la Big Data es un espacio para eso, así que, bueno, nos Totalmente. encontraremos
nuevamente. Nos encontraremos seguro. Que tengan lindo fin de semana. Enorme. Chau, chau. Que Chau, estén muy chau. bien.